Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Realizan en Cuba misa de honor por el Papa Francisco. En la Catedral de La Habana se reunieron fieles y las máximas autoridades del país para rendirle homenaje. Culmina en Cuba el Congreso Una Sola Salud, espacio que aglutinó a voces autorizadas de los 5 continentes y con ella cierra sus puertas la 16ª Feria Internacional de Turismo Médico y la segunda Feria Turismo Médico y Bienestar. Desde los sitios condominio.cu destacaremos que participó Cuba en el Día Latino del Foro Empresarial de Networking Azerbaiyán. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Ya ampliamos nuestros titulares y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a través de su cuenta en X, honró la memoria del Papa Francisco en la misa celebrada en la Catedral de La Habana. Símbolo de paz y cercanía a Cuba, su legado de diálogo y esperanza pervivirá en nuestro pueblo y el mundo, mencionó. El mandatario cubano agradeció al anuncio apostólico por sus palabras en esta misa funeral en memoria de su santidad. A propósito, este 24 de abril en Cuba se realizó una misa de honor por el Papa Francisco. En la Catedral de San Cristóbal de La Habana, varios fieles se reunieron para homenajear a Francisco junto a las máximas autoridades cubanas del partido, el Estado y también nuestro gobierno. Cuba realizó una misa de honor por el Papa Francisco. A las 18 horas comenzó esta Eucaristía presidida por Monseñor Antoine Camilleri, nuncio apostólico en Cuba. En esta misa estuvieron presentes el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Bruno Rodríguez, y otras autoridades cubanas del partido, el Estado y el gobierno, así como miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cuba. En este lugar se congregaron fieles de la Arquidiócesis de La Habana para rendir homenaje a Francisco, una muestra de agradecimiento desde Cuba al Sumo Pontífice, quien durante su larga trayectoria como jefe de Estado y líder espiritual realizó importantes contribuciones para el fortalecimiento de las relaciones entre Cuba y la Santa Sede, basados en el diálogo respetuoso y movido por profundos sentimientos de afecto hacia el pueblo cubano. Monseñor Antoine Camilleri realizó una homilía en la Santa Misa. En su predicación, el enviado de la Santa Sede hacia Cuba y su iglesia se refirió al legado de Francisco. El Papa Francisco quería mucho a este país, a la iglesia en Cuba y al pueblo cubano. Y se le veía en la cara y en los ojos. Guardaba afecto y admiración por este pueblo, que según sus mismas palabras, es un pueblo que tiene gusto por la fiesta, por la amistad, por las cosas bellas. Es un pueblo que camina, que canta y alaba. Es un pueblo que tiene heridas, como todo pueblo, pero que sabe estar con los brazos abiertos, que marcha con esperanza, porque su vocación es de grandeza. Asimismo, Monseñor Ramón Suárez Polcari leyó un mensaje de agradecimiento en nombre del cardenal cubano Juan de la Caridad García, que se encuentra en el Vaticano para los funerales del Papa Francisco. Esta celebración litúrgica acontecida en la tarde-noche del 24 de abril es una muestra del favorable estado de las relaciones entre Cuba y la Santa Sede, cuyos vínculos han sido ininterrumpidos desde el año 1936. Recordemos además que en 2025 se cumplen 90 años de las relaciones entre la Mayor de las Antillas y la Santa Sede, y en septiembre del año en curso se conmemora una década de la visita de Francisco a la Santa Iglesia de la Catedral de La Habana, donde tuvo un encuentro con parte del clero cubano y extranjero que entonces servía en la isla. Adriana Salles, Cubavisión Internacional. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, una señal de Cubavisión Internacional.
Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa de nuestro país. Vamos a comenzar por Prensa Latina. Vemos este titular: Cuba presente en Día Latino de Foro Empresarial Azerbaiyano. Ampliamos la información. La Embajada de Cuba participó en el Día Latino del Foro Empresarial de Networking Azerbaiyán, comunicó el jefe de la misión diplomática del país caribeño en Bakú, Carlos Valdés. Según manifestó Valdés, el importante evento empresarial en Bakú se desarrolló con la participación de las embajadas latinoamericanas acreditadas en la nación caucásica de este país y empresarios azerbaiyanos de diferentes sectores de la industria y el comercio. El embajador cubano en su intervención manifestó la importancia de la inversión extranjera en el plan de desarrollo económico y social de su país hasta el año 2030. Asimismo, recordó que en las condiciones actuales se priorizan los proyectos dirigidos a la producción de alimentos y de energías a partir de fuentes renovables y la renovación de la industria nacional. Vamos a pasar ahora, les propongo, hasta el sitio de Radio Habana, Cuba. Recuerdan en Rusia la histórica victoria cubana en Playa Girón. El encuentro fue presidido por el segundo jefe de misión de Cuba en Moscú, embajador Enrique Horta. Participaron veteranos internacionalistas rusos, representantes de los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores de Rusia, diputados de la Duma estatal. La ocasión fue propicia para que el embajador Horta entregara diplomas de reconocimiento a los combatientes internacionalistas por el aporte realizado en medicamentos para el pueblo de Cuba. Vamos a pasar ahora hasta el sitio digital Cubasí. Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos asoma sus pasos. El Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos comienza en La Habana con un extenso programa que incluye mucho teatro y danza, combinado con cine y variedad de manifestaciones hasta el 27 de abril. El Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos tendrá su apertura oficial a las 15 horas local en la Plaza de Armas del casco histórico de La Habana Vieja. Ciudad en Movimiento tendrá en su primer día a Danza Teatro Retazos y al grupo de danza Centro Cultural Ollín Yolixtle de México, así como la compañía Raíces Profundas y Cuban Soho de Cuba. Con esta información cerramos nuestro recorrido por las páginas condominio.cu. Hacemos una segunda pausa informativa. Al regreso le estaremos ofreciendo más del acontecer cultural. Quédese con nosotros con Cubavisión Internacional. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Ya volvemos de la pausa con otras noticias y en la cuarta jornada de la Convención Cuba Salud 2025 quedó clausurado el primer Congreso Internacional Una Sola Salud, en el que Cuba se ratificó como referente de la iniciativa en la región. Igualmente llegó a su fin la 16ª Feria Internacional Salud para Todos 2025 y la segunda Feria Internacional de Turismo Médico y Bienestar. Con los detalles, el siguiente reporte. Veamos. La cuarta jornada de la Convención Cuba Salud 2025, al igual que las anteriores, trascendió. Una de las actividades científicas dentro del macroevento fue el primer Congreso Internacional Una Sola Salud, el cual finalizó siendo un paso de avance en la implementación del enfoque no solamente en la región, sino a nivel global. Cuba es hoy pionera y así fue reflejado en las sesiones del Congreso de políticas públicas que conecten y avancen hacia la intersectorialidad, una herramienta imprescindible en los vínculos entre la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. Hoy sentimos que la visión de una sola salud está más entronizada en múltiples disciplinas, en todos los sectores. Este Congreso demuestra que hoy Cuba está mejor preparada para atender problemas sanitarios complejos y adelantarnos a los nuevos riesgos sanitarios que pueden afectar la vida en el planeta. Concluimos el primer Congreso y desde ya se convoca al segundo Congreso Cubano de Una Sola Salud a celebrarse en el 2028.
Con un llamado a fortalecer la cobertura universal de salud y la innovación científica, quedaron clausuradas la 16ª Feria Internacional Salud para Todos 2025 y la segunda Feria Internacional de Turismo Médico y Bienestar como parte de la 5ª Convención Cuba Salud 2025. El importante espacio reunió a empresas nacionales y extranjeras con interés en fomentar relaciones comerciales, concretar negocios y ampliar nuevos mercados e intercambiar consumidores. Como parte de la clausura, fueron entregados distintos reconocimientos en categorías como institución, medios de comunicación, personalidad y diseño de stand. Salud para Todos 2025 permitió que las empresas Medicuba, Servicios Médicos Cubanos y las entidades del Grupo Empresarial Biocuba Pharma, entre otras, sostuvieran más de 300 contactos y negociaciones comerciales con compañías e instituciones foráneas, con el propósito de adquirir y proveer tecnologías, insumos, materias primas, medicamentos y diversos servicios en el campo de la salud. Al propio tiempo, se sellaron alianzas estratégicas para el desarrollo de conocimientos y nuevas tecnologías, todas sobre la base de un elevado compromiso social con la salud pública. Bajo el lema Ciencia y Colaboración para reducir desigualdades, la feria buscó promover intercambios tecnológicos y comerciales y la firma de acuerdos bilaterales. Cintia Ibatao y Cristian Rojas, Cubavisión Internacional. Y así llegamos al final de Noticias.cu. Gracias por informarse con nosotros. Tendrá más informaciones en la emisión de las 2 y 6 de la tarde. Voy, antes de despedirme, a invitarles para que se quede con la señal de Cubavisión Internacional porque ya está en nuestro set Boris Leiva con Arián Alejandro. Hoy es viernes de debates acerca de la Liga Élite Nacional y también del fútbol. Así que, por lo tanto, quédese con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal, amigos? Ya lo adelantaba Arévalo, estamos acá en Zona Deportiva, comenzando como todos los viernes con tiempo de debate. Tendremos dos momentos. Primero, para hablar del béisbol de casa con la tercera Liga Élite, a propósito de resultados que ayer a algunos les sorprendieron. Y luego nos acercaremos, aunque estén de descanso, a la Liga Nacional de Fútbol, edición número 108 con el torneo Apertura, con algunas predicciones, incluso con un partido muy interesante en el centro del país que se va a reeditar. Para darle la bienvenida también, como es habitual, a Arián Alejandro, y comenzamos con béisbol, porque Ciego de Ávila perdió con Granma, pero como perdió las Tunas también, se mantiene todavía los Tigres en la cabeza. Qué interesante. Saludo, Boris, para ti, el colectivo, quienes están con nosotros a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva. Qué interesante se ha colocado esta Liga Élite que todavía, salvo Ciego y las Tunas, que estamos convencidos todos, bueno, Ciego ya está prácticamente clasificado, aunque no sea de manera matemática, pero ese tercer y cuarto puesto va a estar peleado hasta el final. Ayer Pinar del Río buscando un poco resurgir, derrota a las Tunas 11-4, ya tú lo mencionabas, esta victoria de Granma ante Ciego Ávila 4-0 con gran apertura de Bismar Ferrales, el juego completo. Sí, lanzó la lechada también. Correcto, y yo te digo que el equipo industrial es que en teoría es el que parece mejor colocado de estos que he mencionado, pues si no comienza a hilvanar partidos consecutivos con victorias, se va a ir enredando, porque hay que también recordarle a la audiencia que Granma tiene, después de terminar la fase regular en la próxima semana, 4 juegos más pendientes con las Tunas, que eso es un arma de doble filo. Puede beneficiarte, puede no, pero tienes esos 4 juegos pendientes, mientras Industriales de Pinar ya terminaban o ya terminarán la próxima semana, esperan en sus casas a ver qué hace el otro equipo. Eso siempre es un riesgo, sabemos lo que conlleva, por lo tanto, aquí yo creo que hasta el último día no vamos a saber los 4 clasificados. Incluso puede que este momento sea el que motive aún más al equipo de Granma, como decimos los cubanos, a dar un sprint final en este tramo contra las Tunas, teniendo en cuenta la dinámica inestable, eso sí es real, que tienen todos los equipos. Industriales, por cierto, que pierde con Santiago en la reedición del Clásico cubano,
11 carreras por 2 y vuelve a pegar por la cerca a Joel Quijiber. No, lo de Joel Quijiber, impresionante, 6 jonrones, 7 tienen Eduardo García y Joel Yankee, son los 3 santiagueros, los máximos en cuanto a cuadrangulares de esta liga. Es el equipo que más jonrones ha conectado, que ha implantado récord para ligas élite desde el punto de vista colectivo en este acápite, y bueno, que vapulearon de manera cómoda a un equipo Industriales que después de aquel comienzo que llegó a tener 6-2, de hecho a compartir el liderato con Ciego de Ávila, pues realmente ha venido a menos. Ya tú mencionabas, la palabra clave de todos estos conjuntos, salvo los avileños y los tuneros, es la inestabilidad. Son capaces de ganar 3-4 juegos y después de perder 4-5 de forma consecutiva. Realmente, incluso con los lanzadores teniendo un rendimiento estable en un juego, por ejemplo, no este caso de Ferrales, que también estuvo más abierto comparado con lo normal, porque pudo caminar y resolver las entradas. En el caso de Industriales, después de la salida de varios peloteros, parece que todavía no acaban de dar la configuración correcta de la rotación del picheo. En un partido lucen relativamente bien, incluso cuando pierden, pero con marcador breve en cuanto a la distancia. ¿Cómo no? Y sin embargo tenemos juegos como el de ayer, donde se abre por completo. Incluso hoy la predicción va por ahí, que Santiago vuelva a ganar. Hay que ver qué ocurre con ese picheo abridor de Industriales. Yo te voy a dar un dato rápidamente. Específicamente Industriales contra Santiago de Cuba solo ha tenido un pitcher capaz de los 5 juegos que se han desarrollado entre ambos de pasar de la quinta entrada, y fue Yadián Martínez, el refuerzo magallabequense, en el Guillermón, lanzando 6. El resto de los abridores Industriales no ha podido pasar del tercer inning. Eso demuestra, lo que mencionaba Boris, la ofensiva despiadada, y que así es muy difícil ganar un juego de pelota. Sí, estamos viendo precisamente que en cuanto a la ofensiva de Santiago de Cuba, uno de los equipos que encabeza estos listados, ya mencionabas los nombres clave en cuanto a la producción de jonrones, y al mismo tiempo están también nominados a llegar al menos hasta la parte de también liderar las carreras impulsadas. Al mismo tiempo tienen las posibilidades de buscar el averaje colectivo. Y en la defensa en general del torneo se sigue viendo que la media inferior, fíjense, si lo llevamos a una clase estadística, viéndolo como una cifra fría puede sonar hasta cruel, pero vamos a ser realistas. Subserie por subserie, 4 partidos de manera consecutiva, estamos notando que 10 es como el mínimo de errores a nivel colectivo. No, es realmente un desastre la liga desde ese punto de vista. Ayer, el pasado miércoles, creo, cuando hablamos usted y yo aquí precisamente de béisbol, te decía, en una liga medianamente seria, con todo respeto, un equipo como Santiago, al cual también respeto por su historia, pero que su picheo, el bateo rival le promedie 3.25, que tenga casi 6 de limpias y que su defensa sea de 9.54, en una liga medianamente seria, un equipo con esas condiciones es imposible que pueda batallar por un espacio en playoff. Lo que pasa es que es tan alta su productividad ofensiva y es... Lo contrarresta. Es decir, lo contrarresta, pero como tú decías, promediando 9.54 de defensa, no. Eso realmente, en sentido general, las Tunas es el único que se escapa. Y tiene un promedio aceptable para Cuba, que a nivel mundial, 9.73 es un promedio malo. Pero bueno, eso ya es un mal que arrastra nuestro béisbol hace muchos años. Y también teniendo en cuenta, más allá de los implementos que se utilicen, que sabemos que se ajusta realmente a condiciones difíciles, esto no tiene nada que ver con esa crítica porque es una situación distinta. Claro. Estamos viendo que la producción ofensiva igualmente sigue totalmente despiadada. Total. Y cuando vamos a eventos, la Liga de Campeones fue el más crudo ejemplo de la diferencia dispar de los niveles. Hay equipos más serios quizás como los Diablos Rojos que tienen una diferencia abismal con los nuestros y se nota a las claras la poca productividad que hay al bate. Vamos a hacer una pausa y vamos a brincar, como decimos acá, en este recorrido hacia el fútbol, pero antes de llegar al fútbol 11 masculino en Cuba, hablamos específicamente en Santiago del futsal. La Liga Santiaguera de esta especialidad concluyó su tercera edición con la celebración de 99 partidos por sus 10 equipos involucrados. El evento se consolida como un espacio de disfrute comunitario y desarrollo de talentos. La Liga Santiaguera de Futsal llega a su fecha final con el enfrentamiento por el título entre Team Crack e Inter M. Un emocionante juego que concluyó con marcador de 5-3 favorable a los vigentes campeones, los Cracks. Desde que se inauguró el Team Crack fue él y yo trabajando juntos. Él forma parte igual de lo que se ha logrado hoy. Nosotros tenemos jugadores que forman parte de la preselección nacional de Santiago de Cuba, pero hay que trabajar mucho, como tácticamente como físicamente tenemos que trabajar mucho para poder lograr el resultado ese. Bueno, una experiencia muy linda y a la vez dura porque pasamos mucho trabajo desde el principio. Esto se lo dedicamos a la gente que nos apoyan
y muy contento, no tengo palabras para expresar todo lo que siento. El evento promueve la recreación sana y la búsqueda de talentos. 2 de ellos resultan destacados como mejor jugador y portero respectivamente. Fue un tremendo partido, fue un partido muy fuerte. Estamos jugando contra el mejor equipo. El año pasado fue lo mismo. Caímos de concentración, nos comimos muchos goles y este año pensamos que iba a ser diferente, pero bueno, nos faltó el factor de concentración. Organizar un evento de tal magnitud requiere compromiso y dedicación, ejemplos que deben repetirse en todo el país. Solamente aquí en Santiago de Cuba, yo exhorto al país entero que se fijen acá en la Copa, no solamente para buscar jugadores de futsal a nivel nacional, que no hace falta mucho, es para que brinden el espectáculo que se ha dado aquí hoy. La afición de Santiago disfrutó totalmente del espectáculo y ganó el mejor, el resultado lo dio todo. Este año la liga tuvo nuevas iniciativas, como que los equipos estaban uniformados, se dieron nuevos cursos para árbitros noveles que se incorporaban a la liga, ya somos un total de 12 y comenzamos con apenas 2 y vamos creciendo como liga y como deporte. La Liga Santiaguera de Futsal llega a su 3ª edición y se ramifica en disímiles eventos que atienden ya a las categorías menores y además al sexo femenino. El Ateneo Deportivo Armando Mestre recibirá durante todo el año partidos de fútbol sala. El saludo y las gracias para nuestra colega Brita García Alberteris, allá desde la Tierra Caliente, Santiago de Cuba, con estas informaciones acerca del futsal. Y nos quedamos con el fútbol, aunque regresamos, vamos del tabloncillo al césped y con nuestra Liga 108 en cuanto a las ediciones de ese campeonato cubano, teniendo en cuenta que ya se ha recorrido la mitad del torneo, Arián. Vamos a hablar de predicciones, siempre nos gusta involucrarnos a este nivel, aunque cabe destacar que mañana sábado no habrá jornada, la número 7 no se va a disputar, no hay ningún problema, es simplemente el descanso que está concebido está pactado en el calendario original. Correcto. Pero hemos dicho, ya se cumplió la mitad de esta fase regular y estamos viendo todavía que Santiago de Cuba quizás se sigue quedando a deber un poquito cuanto a los pronósticos. Se sigue quedando a deber. Yo pensé que tras la victoria frente a Granma hace 2 jornadas, un partido que estuvieron incluso ganando 3-0 y después se complicó, pero bueno, se llevaron los 3 puntos. Pensé que era la reacción, el envión anímico para reaccionar por parte de los santiagueros. El último empate ante Holguín el pasado fin de semana, pues evidencia que no está teniendo un gran certamen el equipo indómito y que le va a costar, bueno, indómito, vamos a decir, los Diablos Rojos, los indómitos más bien se le coloca a la pelota. Los Diablos Rojos de Santiago de Cuba, aunque todavía matemáticamente tienen opciones porque van igualados en el segundo puesto con precisamente los holguineros con 8 puntos por detrás, 3 puntos por detrás de Guantánamo, que es el líder, pero se le puede escapar poco a poco la opción de clasificar de manera directa a la Liga Clausura. Y aquí te menciono algo, Boris, porque la batalla en el grupo C es tan fuerte, hay 3 equipos que se han mostrado muy sólidos. Camagüey ahora es el líder con 11, pero con 10 Ciego y Las Tunas. Cualquiera de estos que quede segundo... Súper parejo, como si fuera el grupo de la muerte del torneo. Exacto, y cualquiera de estos 3 que quede segundo, si Santiago logra quedar segundo de su grupo al menos, no le va a ser sencillo vencer a uno de estos 3 integrantes del grupo C. Por lo tanto, ojo que pudiéramos tener una sorpresa, que ojalá y no se dé para los santiagueros, pero pudiéramos tener la sorpresa que no estén en el torneo clausura, algo que demostraría un poco de caída, ¿no?, de un equipo que ha sido protagonista en los últimos años. Sí, que es referencia en los últimos años. Exacto, en los últimos años la referencia. En el occidente las cosas marchan quizás más tranquilas, al menos en la llave A. La Habana, aunque no tuvo partido porque no pudo jugar con Pinar del Río, sigue siendo incluso el mejor líder de todos con 13 puntos, teniendo un partido menos. La Habana, que lo pudiera certificar aún más su superioridad si gana este pendiente. Si gana ese partido, yo creo que no va a tener dificultades La Habana para ser el líder de la llave A e incluso pudiera ser el representante de Occidente en la final de la apertura. Ya la llave B, tú lo comentabas, este duelo Cienfuegos y Villa Clara está siendo emotivo. Que además Cienfuegos, por cierto, para destacarlo en cuanto a los datos que a usted le gusta mucho el recorrido estadístico, son 3 victorias consecutivas, después pierden 1 y empatan 2 sin marcar. Algo muy curioso para Cienfuegos. Algo curioso porque habían arrancado, como tú decías, con muy buen paso. Este último empate ante Villa Clara como que
les hace ver que tienen que volver a reconducir el barco para mantenerse como líderes de la llave B. ¿Le bastará para llegar después a la final de la apertura? Yo creo que en el occidente va a clasificar a La Habana, te soy sincero. Por delante de Cienfuegos. Por delante de Cienfuegos. Creo que incluso si me preguntas una final, estaría pensando en La Habana frente o Camagüey o Guantánamo. Creo que ese va a ser el duelo en esa final de la apertura por cómo se van dando los acontecimientos, aunque usted lo mencionaba, queda la mitad del torneo todavía. Sí, estaríamos hablando de un acontecimiento inédito hasta este momento, pero al mismo tiempo nos quedan todavía 6 jornadas más, contando el partido pendiente de La Habana, pudiéramos decir 6,5, teniendo en cuenta la cantidad de puntos para comparar. Para el torneo está el rojo vivo y que ojalá se pueda terminar de manera completa, porque poco a poco estamos viendo también, y eso me encanta, al menos cuando llegan los reportes de otros colegas, más allá del Estadio de la Polar, con presencia de público, incluso de todas las edades, muchas mujeres, también veteranas, más allá de la familia de los atletas, esto también me llama la atención. Pero te voy a decir algo, históricamente, al menos de que yo, bueno, de manera primero como aficionado, después como profesional, damos seguimiento al fútbol cubano, era el Pedro Marrero en ese momento, ahora la Polar, pero era el Pedro Marrero, el estadio que menos público llevaba a apoyar a su equipo. Sí. Cuando La Habana viajaba a diferentes provincias, yo trabajaba en ese momento en la emisora provincial, La Habana viajaba a provincias, en los estadios te digo que había mucho más público, ¿no? Y Santiago ahora con esta oportunidad de jugar en el Maceo, por Dios. Así mismo es. Ahí lo tenemos precisamente con las buenas vibras que nos dejó primero el béisbol, después el fútbol. Le ponemos el punto final a esta emisión de Zona Deportiva. Despedimos la semana en cuanto al deporte ahora acá en Cubavisión Internacional y este debate, pero a usted, como es habitual, le agradecemos por la sintonía. Hasta pronto.